Señoras y señores, un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes quienes nos prestan su atención cada mañana a través del Grupo Corporativo de El Norte. Estamos en NTV, el canal online de Diario El Norte y del Grupo Corporativo del Norte. Permítanme saludarles y agradecerles por su gentil y amable sintonía en un día muy especial. Hoy es 28 de septiembre, un día para la ciudad de Ibarra que lo recordamos de forma muy, pero muy sentida. Es el día en que los ibarreños retornamos a nuestra cuna natal, a esta Ibarra que se levantó como el ave fénix desde las cenizas. 151 años de el retorno celebra la blanca ciudad de Ibarra y queremos enviar un saludo muy cordial a quienes son parte de la ciudad a la que siempre se vuelve. Recordemos que en el año 1872 esta ciudad fue reducida prácticamente a cenizas después de un fatal terremoto. El 28 de septiembre, un día como hoy, los habitantes que nos refugiamos, nuestros ancestros, en la parroquia La Esperanza, al sur de la ciudad, retornaron a refundar lo que es hoy la villa de San Miguel de Ibarra. San Miguel de Ibarra, esta ciudad pujante que se levanta cada día para forjar su propio desarrollo. Con ese saludo inicial queremos reiterarles a ustedes su gentil y amable sintonía e iniciar de inmediato el día de hoy. Les informamos que Diario El Norte, el único medio diario de la provincia de Imbaburi que se imprime acá y se circula ya en diferentes sectores, está ya a la venta y usted puede adquirirlo. Tenemos en nuestra portada, precisamente ustedes lo pueden ver, un homenaje a la ciudad de Ibarra en sus 151 años de el retorno, creciente y pujante, así la sentimos a la ciudad de Ibarra. Los garreños sumaron un punto contra el América, es la noticia deportiva, las cabezas visibles contra la delincuencia en el tema de seguridad nacional. Hoy tendremos un especial que ya está circulando por las fiestas del retorno y usted ya la puede adquirir, está en las páginas centrales, usted puede también ahí conocer algo de la historia de lo que ha sido el retorno. Viaje mortal entre Ibarra y Manta es el titular central de nuestra contraportada. Fuerte golpe al narcotráfico, fue un operativo que se realizó en Durán y Napo. Operativos sorpresa, los agentes policiales realizaron un operativo de control en diferentes sectores de la ciudad. A propósito de aquello, audiencia de juzgamiento que se realiza el día de hoy por el delito de femicidio. Héctor David S.Q., pareja sentimental de Yadira, es el principal involucrado. Este fue un caso que dio la vuelta al país por las circunstancias en las que fue encontrado el cadáver enterrado en su propia vivienda. Este caso se realizará el día de hoy y ahí ustedes pueden observar la portada de lo que es el especial de Diario El Norte, el diario de circulación regional. 150 años de la villa de San Miguel de Ibarra que la celebramos y la cumplimos con mucha alegría y con mucha esperanza, sobre todo los ibarreños. Bien, son exactamente las 8 de la mañana con 8 minutos. Vamos ya de inmediato con el contacto para iniciar este segmento de entrevistas aquí en NTV, el canal online del Grupo Corporativo del Norte. Saludamos cordialmente al asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Fernando, ¿cómo está usted? Buenos días. Un buen día, un saludo desde la capital de la República y permítame sumar unas palabras, unos versos de sumar mi gloria, mi regocijo a la de ustedes. Muy pocas sociedades, muy pocos pueblos se levantan de una tragedia como lo hizo la ciudad de Ibarra. Y si hoy se recuerdan 151 años de esa gloria del retorno, pues ustedes siempre se van a levantar. Y sin duda el ejemplo de Ibarra baña de valentía a las demás ciudades y pueblos de este país. Así es que mi corazón con ustedes y vamos a celebrar ese retorno y que siempre hayan buenos retornos. Estoy a la orden. Esperemos que así será. Muchas gracias por esos saludos, Fernando. Vamos a materia. Se ha cumplido ya esta etapa del proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, en la comisión que usted preside, pero que sin embargo no pudo llevarla a efecto en su totalidad, dado que su presidencia fue apelada. Empecemos por ahí. ¿En qué influyó
el hecho de que usted no haya podido dirigir en su totalidad este proceso de juicio político? Bueno, fue al revés. Fue una apelación provocada, no sé si se dieron cuenta, porque Muchos, obviamente, algún momento yo lo planteé como una estrategia suya, veo que no me he equivocado porque para nada, a la final usted resultó más beneficiado porque tuvo la soltura para poder increpar y para poder actuar con naturalidad, con mayor libertad, si cabe el término, no sé si me equivoco. exactamente, usted estuvo en lo cierto. Y yo conozco a los legisladores correístas de mi comisión, conozco al correísmo en general, y ellos siempre son muy hábiles para generar incidentes y recurrir a elementos de violencia. Y uno de los que siempre ha hecho y actuado de esa manera es el legislador Cuero. A mí me interesaba sobremanera eh, pelear desde abajo, porque este es un caso de corrupción que yo lo investigué hace ya 15 años y es una de las mayores tramas de corrupción de este país y facilité información incluso al FBI y a la Fiscalía de Nueva York. Este es un gran caso. Por eso no sé, entiendo que la prensa al menos se dio cuenta y un gran sector de la inteligencia crítica de este país, que fue un gran motivo este proceso de sustanciación para poner en el escenario nuevamente una de las mayores tramas de corrupción de la historia petrolera del Ecuador. Pero que Entonces, claro, a involucra mí, no solo a este gobierno, Fernando, porque esto viene desde el gobierno de Correa, pasa por el gobierno de Moreno y ahora ha continuado en el gobierno de Lazo. ¿Es esto así? exactamente así. Usted hasta ha seguido el caso. Y eso es bueno porque hay un buen periodismo atento en este país. Entonces, claro, a mí no me convenía estar presidiendo la sesión de sustanciación de este proceso en la fase de evacuación de pruebas, porque al que conduce la sesión, al presidente, simplemente no le queda otra que dar la palabra o recibir las críticas si uno quiere aplicar la ley y el reglamento. Y eso fue lo que pasó. A los 10 minutos de iniciada la sesión, el legislador Cuero cuestionó mi procedimiento y yo fui el que le dije, apéleme la presidencia. Y él cayó en la trampa, me apeló, por eso es que yo voté No a favor. pensó, de hecho no pensó y reaccionó a su provocación. Yo creo que cayó ahí muy fácilmente en su provocación. Y claro, y eso me permitió desarrollar una gran exposición, bueno, importante exposición con documentos sobre la trama de corrupción de los contratos de Flopec, y yo sí pronuncio bien Flopec, con Amazonas Tankers Pool. Entonces, y por eso se les fue desarmando poco a poco a los legisladores interpelantes o acusadores. Por eso es que al final, incluso bañados de miedo, ellos resolvieron que no sean los cuatro los que presenten los alegatos, sino encomendaron ese trabajo a la legisladora Veloz y se negaron a responder las preguntas que, de acuerdo al procedimiento parlamentario que siempre hemos hecho en los juicios políticos, nos corresponde a los legisladores miembros de la mesa de fiscalización. Si nosotros queremos precisar algunos datos sueltos, obviamente tenemos que hacer preguntas a los señores interpelantes. Y claro, yo tenía un banco de preguntas, como por ejemplo, puedo decir una, porque sea una conversación es informal. Señor asambleísta Veloz, dígame usted qué es un contrato time charter, o cómo funciona el Ecuadorian Rate, o cómo se establecen los fletes y los diferenciales para establecer el precio del petróleo ecuatoriano. Yo estoy absolutamente seguro que la legisladora se sonrojaba y no podía responder. Entonces, por esa razón ellos luego se dieron cuenta de que cometieron un error, pero ya estaba hecho. Y creo que se pudo aportar, puedo hablar desde mi lado, con importante información para dejar claro, bastante claro ahora a los ecuatorianos, sobre la profunda debilidad, y lo digo con certeza documentada, la enorme, amazónica debilidad de los acusadores. Prácticamente no presentaron una sola prueba sobre el presunto delito de peculado Pero y la ahora, responsabilidad. Fernando, usted termina calificado, si me permite, con todo respeto, termina calificado como el defensor de Guillermo Lazo. Le digo esto para que usted pueda defender ese señalamiento que lo ha hecho
todos los sectores, el correísmo, el Partido Social Cristiano, algunos independientes, así lo han calificado. El mayor defensor, incluso que ha tenido mejores resultados que el mismo abogado del presidente de la República, que no ha tenido una brillante actuación. Mire, la mejor prueba a favor de Guillermo Lasso fue Mireya Pazmiño. Yo lo dije. Así es que el presidente Lasso no necesitaba siquiera abogados defensores, porque el informe presentado por la legisladora Mireya Pazmiño, aprobado en la Comisión de Régimen Económico, es la prueba que le salva al presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo porque en el justifica informe ella que Mireya en principio recomienda plantear y continuar este contrato? ¿Y cómo justifica luego poner ese mismo contrato como órgano o principal prueba de acusación en contra de Guillermo Lasso? Mire, pero antes, siempre los jugadores mediocres, siempre, hago una analogía con el fútbol, toda la historia, los jugadores mediocres acusan al árbitro y le gritan árbitro vendido. Siempre es así. Y yo puedo hablar viéndoles a la cara y les he dicho, a los 4 legisladores, son legisladores mediocres, ¿sí? Académica, intelectual y técnicamente. No pudieron presentar una sola prueba. Lo que hizo el asambleísta Veloz es un discurso histriónico, cargado de adjetivos, de lugares comunes, acusando al presidente Guillermo Lasso de las muertes violentas, que es cierto, de la falta de medicinas en los hospitales, que es cierto, de la falta de atención en las escuelas y colegios, que es cierto, del empobrecimiento de la sociedad, que es cierto, pero esas no son las causales del juicio político. Era la conclusión. Ustedes, colegas legisladores del correísmo, del icismo y del socialcristianismo, plantearon un juicio político por un presunto delito de peculado y una responsabilidad política. Entonces, vamos allá. Ellos tenían que presentar la prueba de que el presidente Guillermo Lasso se benefició de recursos económicos. Yo le consulto a usted y le pregunto a los ecuatorianos, ¿la asambleísta Veloz presentó algún documento, alguna evidencia de que el presidente Guillermo Lasso recibió recursos económicos del contrato entre Flopec, y verán que pronuncio bien Flopec, y Amazonas Tankers Pool? No. ¿Presentó ella alguna prueba de que durante el gobierno del presidente Lasso, la compañía o el pool Amazonas Tankers se benefició de recursos económicos? No. Y algo más grave, no existe ni un indicio, llamemos indicio, a una indagación previa, haciendo un parangón con la función jurisdiccional, con un proceso jurisdiccional. No existe siquiera una indagación previa por peculado en contra de Guillermo Lasso, de Hernán Luque y de Osvaldo Rosero. Menos aún una sentencia por peculado. El propio informe de la Contraloría General del Estado, que fue la piedra angular de la sustanciación del juicio, no determina responsabilidad penal. Lo que determina es una responsabilidad civil culposa para el gerente de Flopec del gobierno de Lenín Moreno. Entonces, si no hay informe con responsabilidad penal, no hay dolo. ¿Dónde está el peculado? Por eso es que llama la atención, Fernando, cuando se le escucha hablar al legislador Cuero, y me parece que fue el asambleísta Velasco que se sorprendió cuando el legislador Cuero le dijo que la responsabilidad de esta comisión ni siquiera era comprobar el delito o la presunción del mismo por parte del jefe de Estado, sino es una responsabilidad política. Es cuando el legislador Velasco le dijo entonces, ¿qué hacemos aquí en este juicio político? Claro. El rol de la Comisión de Fiscalización, que consta en la Constitución de la República y en la ley, y además del dictamen de admisibilidad parcial de la Corte Constitucional, señala que es el trabajo de la Comisión de Fiscalización verificar la terrenalidad en la práctica de la prueba de si existió o no el delito de peculado. No con la rigurosidad, ¿sí?, de un proceso penal, pero tiene que haber una evidencia de que existió el peculado, el perjuicio y el beneficio para
el presidente de la República y sus inmediatos inferiores. Eso es lo que ellos no pudieron probar. Y algo que no se ha dicho mucho, pero que para mí era la prueba clave que debía presentar la asambleísta Veloso. Ellos acusan de que el presidente Lasso, en conocimiento de que hay un perjuicio, el perjuicio sí hubo, pero durante el año 2020 en el gobierno de Lenín Moreno, con una glosa de la Contraloría General del Estado en contra de Jaime Condoy, que en conocimiento de ese perjuicio, el presidente Lasso continuó con el contrato y ahí viene la prueba. Firmaron un nuevo contrato en julio del año 2022 con Amazonas Tankers. Y adivine qué, no hay contrato. Es decir, los acusadores pusieron una prueba falsa. Y a mí lo que me sorprende, y no lo he dicho antes y lo digo ahora con frontalidad, que la Corte Constitucional haya actuado de forma tan irresponsable para dar paso con una admisibilidad mínima a un juicio por un presunto peculado, sin haber mínimamente revisado si existió o no ese contrato que es parte de la acusación de julio del año 2022 durante el gobierno del presidente Lasso. Entonces, si no hay el contrato, ¿de qué le están acusando al gobierno del presidente Lasso? Ahora, Fernando, ya dicho este proceso, hemos llegado a esta instancia, viene la elaboración del documento. ¿Qué tiempo lleva esto? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué viene a continuación, por favor? Y ahí viene el otro delito por el que es importante que el país conozca. Yo hace 3 días puse en manos de la Fiscal General del Estado toda la documentación que confirmaría varios delitos cometidos por la legisladora Mireya Pazmiño y los legisladores que aprobaron el informe. Eso está presentado ya en la Fiscalía. Las líneas de tiempo son muy importantes. En octubre del año 2022, es decir, un año después de que la Contraloría General del Estado emite el informe con una glosa señalando que hay un perjuicio en los contratos entre Flopec y Amazonas Tankers, ¿sí? Una glosa de 6.1 millones. Un año después, la legisladora Mireya Pazmiño mociona a su comisión la aprobación de un informe en el que dice todo lo contrario. En el informe aprobado por el correísmo, el Partido Social Cristianismo y ella, se señala que los contratos con Amazonas Tankers Pool son altamente rentables y beneficiosos para el Estado ecuatoriano. Para el país. Y es más, condena y cuestiona la actitud del exgerente de no querer firmarlos. Estupiñán, no, Johnny Estupiñán, de haber terminado de forma unilateral el contrato y 2 días después haber revocado su propia decisión. Es decir, ella se convirtió con ese informe en la defensora de Amazonas Tankers, y lo que yo he confirmado es que ese informe no fue realizado por los asesores de la comisión. Ese informe fue realizado por los empleados de Amazonas Tankers, que es parte de la gran mafia que se ha llevado $5,000 millones en los 15 años durante el gobierno de Correa, Moreno y Lasso, y que ahora están presos en Estados Unidos y aquí en el Ecuador. Ese informe fue hecho por Galo Garzón y el asesor de Mireya Pazmiño, que es socio de Enrique Peré y Antonio Peré, presos en los Estados Unidos por haber recibido $45 millones. ¿Se imaginan ustedes? El asesor de Mireya Pazmiño, Mario Naranjo Borja, y su hermano, Wilson Naranjo Borja. Wilson Naranjo Borja está procesado en el Ecuador penalmente por el delito de cohecho junto a Nilsen Arias Sandoval. Él es socio de las empresas de Antonio Peré, que son los dueños y los que manejan a Gumbor y Corpetróleo, que son a su vez los dueños de la empresa Dragon USA LLC, que es Amazonas Tankers. ¿Qué tendría que hacer la Fiscalía desde su punto de vista entonces, de forma inmediata? Procesar penalmente a la legisladora y a los que a Mireya Pazmiño. Por supuesto. Yo he entregado todas las pruebas. ¿Ese sería el siguiente paso? ¿Usted ya ha pedido eso? Sí, yo pedí eso, que se le procese por fraude procesal, uso indebido de documento falso
y tráfico de influencias, porque lo que hizo, ¿qué es lo que quería hacer qué es lo que hizo la asambleísta Pazmiño? Ella lo que hizo es lavar la cara, pretender lavar la cara a Amazonas Tankers, porque ya el informe de la Contraloría señalaba que era una compañía corrupta que había perjudicado al Estado. Entonces ella emite un informe diciendo no, que Amazonas Tankers es una muy buena empresa. Por favor, y tiene la audacia 6 meses después de presentarse como acusadora del presidente de la República, señalando que esos contratos son lesivos y acusando a Lazo de peculado. Me Perfecto. persigno, por favor. Me persigno. Fernando, vamos al tema de los... Usted sabe que esto se soluciona no simplemente con probar o con no probar la responsabilidad del presidente Guillermo Lazo en este juicio político. Esto se soluciona con votos. ¿Usted cree que se solucionará así, respetando que no se presentó o que se presentó las pruebas correspondientes? ¿O cree que en definitiva será la decisión de las bancadas políticas las que primen? Mire, al comienzo, quiero decir, hace un mes aproximadamente, hubo una calentura y claro, los jefes de bloque y de los partidos políticos que ven que el gobierno de Lazo está en el piso, y yo también, si hubiese sido así, que se vayan todos a la casa. Además, yo soy partidario de la muerte cruzada, que Lazo y la Asamblea se vayan a su casa. Entonces, estos líderes apostaban a que hay que sacar a Lazo por cualquier forma. Incluso la propia Mireya Pazmiño decía que si no hay juicio político hay que sacarlo con el incendio social. Pero vea que sirvió muchísimo el proceso de sustanciación en la Comisión de Fiscalización y el trabajo de la prensa. Yo siempre saludaré el trabajo del periodismo, que es un gran faro que le proyecta luz a la gente interesada en este país. Y hoy le puedo decir, yo estoy ahí en el Parlamento, puedo decirle que hay un gran número de legisladores que están convencidos de que el correísmo, el socialcristianismo y el icismo no pudieron presentar pruebas sólidas para el juicio político. Yo he conversado con muchísimos legisladores que antes estaban de acuerdo con el juicio político, hoy están del otro lado. Y no es que se han vendido. Sí, Le iba a preguntar yo eso, o es que actuó también usted en alusión precisamente al audio filtrado por la subcoordinadora de Pachacuti, en donde se puso ya en tela de duda de que ahora ya no es el hombre del maletín, sino es el hombre de los ministerios el que anda rondando la asamblea. mire, esa también esa es una marca que un poco daña un principio básico de las democracias modernas. Usted puede ver en Europa que cuando el partido de gobierno tiene debilidades en su gestión o hizo un acuerdo con un sector y no pudo llevar adelante su plan de gobierno, rompe ese acuerdo y arma otro acuerdo con otros partidos. Esto no es un pecado, es una forma de construir democracia. Lo importante es que esos acuerdos respondan al bien común, a los intereses y a las sociedades y a las necesidades de la gente. No tiene por qué satanizarse el hecho de que el gobierno haga acuerdos. Eso es una cosa. Otra cosa es que de por medio exista dolo, la compra y venta de votos. Yo lo que creo que este momento, un gran sector de legisladores, ¿sí?, está convencido por la ausencia y la mediocridad de los interpelantes que no existe prueba. Entonces, lo que va a dominar es la racionalidad, lo cual es muy bueno. De lo que yo conozco hasta el momento, no tienen ya los votos. No tienen los votos. Y si no tienen los votos, Leonidas Issa ha dicho en cambio que va a calentar las calles. Y vaya a calentar su casa. Pero esa es una de las presiones también, porque Leonidas Issa lo dijo antes del juicio político, durante, y ahora lo señala que, claro, en vista de cómo van las situaciones, ya cada uno va midiendo si habrán o no los votos. Y el día de ayer él estuvo en varios medios de comunicación y en cada uno de ellos repitió lo mismo, que si no sale por el juicio político, saldrá por presión popular. Mire, este señor se ha dado el lujo de abusar de un recurso temerario que es el miedo. Siempre el miedo ha servido como un elemento de sumisión. Y este señor, y no digo que ha pretendido, lo ha hecho, en 2 ocasiones sometió, con una minoría, sometió a la capital de la República al terror y al miedo.
Pero déjeme decirle, y déjeme decirles ecuatorianos, ibarreños, zimbabureños, el 95% de los quiteños y quiteñas o habitantes de Quito condenamos los hechos de violencia y cualquier nuevo intento de asalto y sometimiento a la ciudad de Quito. El 95%. Y lo está diciendo alguien que durante toda mi vida he caminado y he defendido y defiendo la agenda y la lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas. Pero una cosa es levantar las banderas de la defensa de los territorios, de la defensa del agua. Yo le pregunto al señor Isa, ¿por qué no está usted en la provincia de Napo y en la provincia de Orellana enfrentando con los pueblos y nacionalidades indígenas el terror de la minería ilegal, que está destruyendo el ecosistema y la Pachamama que ustedes tanto hablan en sus discursos? El señor Isa no está ahí. El señor Isa está frente a la Corte Constitucional y está preparando un incendio de Quito para tumbar un gobierno. Y le puedo seguir comentando, ¿dónde están ellos? Díganme ustedes si la CONAIE ha presentado una sola demanda, una sola denuncia contra la corrupción del gobierno de Rafael Correa o Lenín Moreno. Ninguna. La lucha contra la corrupción no es parte de la agenda del señor Isa. La agenda del señor Isa es el poder. Él quiere alzarse con el poder sometiendo a los demás. Pero Fernando, solo Quito, por cuestiones de tiempo, dos preguntas finales que sí quisiera hacerle. La una es si va a continuar como presidente de la Comisión de Fiscalización, y la otra, su opinión personal respecto a la detención del asambleísta Peter Calo por un caso de violación, un caso que ya ha tenido sus defensores en cambio, como Luis Almeida, que dice que están satanizando este tema y que bueno, un poco ha hecho algunas declaraciones que han sido ya censuradas, pero esos dos temas, la detención de Calo, bueno, de paso en la Asamblea Nacional no es el único caso, ¿no? Hay el asambleísta Lucero también que está denunciado por violencia intrafamiliar y algunos otros más. sí, lo primero, yo sigo siendo presidente, nunca dejé de serlo, de la Comisión de Fiscalización. Mire usted que apenas al día siguiente que me posesioné, el prófugo que está ahí en su diáspora eterna, gracias a mi trabajo de investigación Arroz Verde, dijo que yo no duraría 3 meses en la Asamblea Nacional. Esa curur 136 no durará 3 meses, este pelafustán, así me decía, ¿no? Bueno, aquí estoy 2 años, 9 intentonas para sacarme de la Comisión de Fiscalización y de la Asamblea, con acciones penales en la Corte de Justicia, 4 acciones penales, 5 pedidos al CAL de suspensión de la Asamblea y de la Comisión de Fiscalización, y todas las he ganado facilito. ¿Sí? Porque hay un gran trabajo, no porque lo diga yo, hay un gran trabajo de años y de muchos años para revelar las mayores tramas de corrupción. Es que yo estoy al frente de la comisión, estaré hasta el 14 de mayo y dejaré como legado para la memoria política y jurídica de este país, haré un gran esfuerzo y estamos en eso, un informe motivado que va a quedar para la Academia del Derecho, porque es el primer juicio político en contra de un presidente de la República en casi un siglo, en casi 90 años. ¿No intentará Y quedarse luego me nuevamente voy, con la reestructuración de la Asamblea Nacional en la misma comisión? y luego me voy y no puedo continuar. Ningún miembro de la Comisión de Fiscalización puede reelegirse. Allá. Es la única comisión que no se reelige. Y me iré a donde me envíen. Yo no soy parte de las negociaciones, ni quiero serlo. Si me envían a la Comisión de Recursos Hidráulicos o la niñez y la adolescencia, iré. Y desde ahí seguiré peleando. Yo no necesito una comisión, ¿sí? Porque solito he peleado mis temas. Y antes, sin ser legislador, incluso combatí de forma más valiente desde el periodismo de investigación. Así es que no necesito eso. Perfecto. Su Yo opinión continuaré sobre con... la detención del asambleísta. Está en mi posición ha sido pública, me siento dolido, molido y indignado ante este execrable delito, ¿no?, de flagrancia cometido por un legislador de la República, como
podemos dar ejemplo, cómo podemos pedir a la justicia y al país que condenen los actos de violación, los abusos sexuales, la violencia de género, etcétera, etcétera, si un legislador de la República es apresado de forma flagrante en una actitud, reitero, execrable. Pero además es defendido por otro legislador de la República, Fernando, porque la asambleísta Almeida hizo unas declaraciones públicas. Primero, mi solidaridad con la fiscal general por la actitud imperdonable de la jueza Daniela Camacho. Imperdonable. Lo que hoy se llama la sororidad, es la solidaridad entre mujeres. ¿Alguien puede pensar y creer que una jueza, a una jueza de corte nacional le haya valido 3 atados la violación de una chica de 19 años embarazada y le dé libertad al violador? No estoy hablando de una denuncia, estoy hablando de un acto de flagrancia. Así es. Eso también, de corazón y con todo mi cerebro y mi fuerza sanguínea, condeno la actitud de una jueza que pone el rostro absolutamente claro del nivel de putrefacción de la justicia ecuatoriana. Y para cerrar esta atrocidad, hay legisladores y periodistas que hacen apología al delito, como el caso del señor Almeida y los periodistas de la radio pública, de la radio de la prefectura, con recursos públicos, defienden a un violador. Lo del legislador Almeida es realmente prehistórico. La actitud de un lumpen, categorizar la violación buena, media violación. Por poco habla de violación omisiva, ahora que estamos hablando de peculado omisivo o hecho omisivo. Y el abogado de Peter Callor, hablando de lawfare. O sea, son los mismos correístas. Y el silencio de las feministas de izquierda es increíble. ¿Dónde están las feministas, las de los pañuelitos? Claro, cuando alguien que no es de su secta y de su grupo comete un acto, a mí me han llevado 4 veces al CAL porque he dicho supuestamente un término de que yo he dicho que la legisladora A es una ex empleada o una empleada de Ecomoda. Imagínense, incendiaron el país. Claro. Un acto flagrante de violación, guardan silencio. Y legisladores como Almeida no deberían estar en la Asamblea. Yo le he dicho ayer en un mensaje de mi cuenta de Twitter al presidente Virgilio Saquicela. ¿Qué va a permitir que el Parlamento sesione la próxima sesión con un violador, apologistas del delito y con pandilleros? Porque ahí están, y son miembros del CAL. Un ciudadano que se fue a bañar en una piscina de un mafioso y de varios mafiosos en la ciudad de Miami. Ayer presidió la sesión y yo me salí. Ronnie Aliaga se llama. Fernando, quiero agradecerle por estos minutos para el NTV, canal online del Grupo Corporativo del Norte, y por supuesto estar pendientes de lo que sucederá en los próximos días, que habrá noticias con la redacción ya de este informe. Muy amable, Fernando, muchas gracias. Un buen día y felicidades, 151 años del retorno. Muy amable. Hemos dialogado con Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, luego de cumplido ya esta primera etapa dentro del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Vendrá la redacción del informe y el conocimiento del mismo, y luego posteriormente pasará al Pleno de la legislatura para su debate y votación como corresponde. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Volvemos enseguida con más entrevistas aquí en NTV, canal online del Grupo Corporativo del Norte.